Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Carmen, ¿a quién vamos a coger de punto hoy? Vamos a coger a Fortuño. ¿Y por qué no cogemos mejor de punto a Wanda Rolón? Mira, al que nos proponga sátira, seriedad y risas. Hoy el punto eres tú. Tú. Tú eres el punto. No tú. Muy buenas noches, Puerto Rico y el mundo. Estamos en Hoy el Punto Eres Tú y hoy el punto es Osvaldo Burgos Pérez. ¿Pero por qué yo? Tú por no haber venido la semana pasada. Yo fui fiel a este programa, yo estuve escuchándoles, y estuve escribiéndote. Bueno, y me estuviste citando. Realmente sin pedir permiso, porque yo no te di permiso para citar lo que yo te estaba escribiendo. O sea que también tengo una querellita. Casi. Lo que pasa es que esta es Radio Cibernética, nosotros tenemos que crear una nueva agencia para quejarnos de la Radio Cibernética. Oye, pero este es tu segundo programa hoy, tú vas a seguir cogiendo pon. No, yo creo que yo me estoy pareciendo de esa figurita que pasan todo el día en la radio. Tú, pero mira que tú no tienes pelo, tú te vas por una peluca. Tú te vas por una peluca. Préstame al gato, préstame tu gato, por favor. Se tapé muy bien. Se tapé muy bien, podría hacerte de peluca. Dime. Oye, deja de estar mencionando a esa gente. ¿A quién? ¿A ¿He eso? dicho nombre yo? Ah, bueno, eso ha sido elocuente. Estamos en Hoy el Punto Eres Tú y hoy el punto no es Osvaldo Burgos. Hoy los temas son más serios que Osvaldo Burgos, ¿viste? Mira, bueno, pero yo también te tengo a ti un puntito. Tú vas a seguir en la playa. Dicen por ahí en la urbanización. En el mar, la vida en Roosevelt, que te dicen coralito. Eso sí que fue un golpe bajo. Coralito. Ya quisiera Coralito el día de fiesta, amor. De esta India de 5-10. Mira, Osvaldo, tú sabes que yo decidí que yo voy a vivir la vida un poquito más suave. Y sí, cada vez que puedo me voy al mar porque las realidades del país y las realidades personales y del mundo no dejan a uno Está complicado. Te entiendo perfectamente porque yo creo en la teoría de que uno tiene que de vez en cuando escaparse. Realmente eso es lo que hago y los fines de semana si me invitan al mar, definitivamente no voy a dejar de ir. Recuerde que estamos en Bonita Radio, nos puede escuchar por Tuning Radio, importante que le dé follow. ¿Viste? Yo también sé inglés. Rivera Chats. ¿Sabe inglés? Pronuncia bien esa W. Follow. Te la comiste, desgraciado. Recuerde que cuando termine este programa puede escucharnos a través de YouTube también y ver las caras de nosotros aquí tratando de hacer análisis con usted, con el mundo. Y Bonita Radio está en iVoox, en iTunes y en Facebook, en Twitter, Bonita_Radio. Nos puede enviar mensajes para cualquier información que necesite a través de bonitaradio@gmail. Y si usted se quiere anunciar en Bonita Radio, también bonitaradio@gmail. Nos puede enviar la información y con mucho gusto le hacemos una presentación de la estación y le decimos cómo nos escuchamos aquí en el mundo. Bueno, hoy los temas son difíciles. Decía yo cuando estaba tratando de producir los temas de este programa, que no nos queda de otra que ser bastante serios en las discusiones de hoy, porque quizás lo más difícil que vamos a hablar empezaría por lo que aparentemente ya es un hecho, que el Faro, la barcaza que salió de Jacksonville, Florida, para Puerto Rico el martes pasado, con un contenido múltiple entre vehículos y otros bienes de consumo para reproducirse a través de las grandes tiendas en Puerto Rico, se quedó en el mar, se perdió en el mar, obviamente en el momento en que aparentemente impactó el ojo del huracán Joaquín, que estaba formándose ya con una trayectoria parecería que muy clara. No se sabe por qué se tomaron las decisiones de seguir la ruta y los
las 33 personas que estaban allí, 28 norteamericanos estadounidenses, que aparentemente hay mujeres entre esas estadounidenses, y 5 polacos, no se han encontrado rastros, solamente un cadáver que no ha podido ser identificado. La noticia, desde el primer momento en que se empezaron a barajar las informaciones con relación a este asunto, todo tendía a indicar que era poco probable que se encontrara por las condiciones en que aparentemente estaba el tiempo y que una barcaza de esta naturaleza no hubiera sido encontrada desde el mismo momento en que se perdió el rastro. Las naves y todos los dispositivos de la Guardia Costera de Estados Unidos estaba en búsqueda de ellos. Yo no tengo mucho que decir con relación a lo técnico, pero tengo muchas preguntas. Unas preguntas que, ¿verdad?, discutíamos anterior a comenzar este programa, cómo es posible que en momentos en que tecnológicamente aparenta ser tan rápido el encontrar y el saber dónde está se me basta todo de pensar, ¿verdad?, pero de encontrar un fenómeno climático como este, pues hayan seguido esa ruta. ¿De quiénes son las decisiones? ¿Qué comunicación, si alguna, hubo entre los centros de mando de esta compañía y la propia barcaza? Realmente me quedo sin otra cosa que no sean preguntas, y me duele mucho que haya pasado, que estemos hablando de 33 personas que no se sabe su paradero. Por lo menos de una sabemos que murió y aparentemente las otras han corrido igual suerte. Sí, hoy trascendió en los medios noticiosos una nota de una de las tripulantes que incluso te comentaba antes de entrar al programa de que me sorprendió, porque uno visualiza la tripulación de estos barcos de carga como una tripulación masculina, así que me sorprendió gratamente que mujeres formen parte de este tipo de trabajo. Pero lo terrible de esa nota era que esta mujer le comunica a su mamá que las condiciones eran terribles en términos de climáticas en el momento que ella escribe, y que iban en dirección hacia el huracán. Así que a mí no me gustaría estar llegando a conclusiones a priori, ¿no? Pero porque hay muchísimas interrogantes. Pero aquí alguna negligencia parece estar presente, porque, claro, como tú bien planteas, sería interesante que personas que están en esta industria y que conocen cómo se toman las decisiones y cuáles son incluso hasta las reglamentaciones. Claro. Porque sabemos que muchas veces decisiones de cambiar rutas o de anclar en otro lugar, pues son decisiones que implican unos costos a veces millonarios, o pasar por un lugar en particular o utilizar las aguas de un lugar en particular, pues eso tiene muchísimas implicaciones. Pero lo que es innegable es que esta gente tenía que tener un grado de información de que las condiciones climáticas no estaban como para atravesar lo que a todas luces era un huracán, y ya se estaba mencionando en los medios. Incluso a mí lo que me parece curioso es que cualquier persona que tenga un aparatito telefónico ya puede rastrear fenómenos atmosféricos, y estamos hablando de tecnología barata. Oye, cuando no es insensato pensar que un buque que lleva una carga billonaria como la que llevan estos aparatos, tiene que tener alguna tecnología sofisticada para poder prever cómo están las condiciones por la ruta por donde van o hacia donde se dirigen. Así que eso, la realidad es que hay muchísimas interrogantes, que me preocupa que no se haya hecho un análisis, o sea, no hayamos tenido en los medios análisis de personas que ya hayan puesto, quizás gente que sepa de derecho marítimo, claro, de reglamentación, incluso aquí quién dio las instrucciones, quién se comunicó con quién, qué permisos hay que pedir y se los dieron o no los dieron, quién decidió que seguimos o no seguimos. Son
respuestas que me imagino que con el paso del tiempo seguirán surgiendo, porque claro, ahora todo el enfoque, y es obvio, todo el enfoque debe ser tratar de localizar si hay de estas personas que estén con vida, porque ese debe ser el norte en este momento y la preocupación principal. Pero las posibilidades sabemos que son muy, muy remotas ante las circunstancias en que se enfrentó esta gente. En que salieron, exacto. Yo, por ejemplo, una pregunta para mí legítima, que no es necesariamente en este momento, porque ahora lo más importante es cómo se atiende el asunto con la familia, claro, etcétera. Pero, por ejemplo, tú hablabas de cómo se toman las decisiones, lo costoso. ¿Cuáles son los contratos que firman estos tripulantes? Por ejemplo, ¿se compromete el patrono a que la vida va a ser más importante que los costos de operación? Claro, porque claro. En efecto tú estás hablando de un punto que parece que muy neurálgico al tomar esas decisiones, y es el nivel de los costos de una u otra decisión cuando hay este tipo de circunstancias. Son muchas las preguntas. Yo también pensaría la pregunta a las autoridades de la Guardia Costanera. ¿Cuáles son los protocolos de la Guardia Costanera? Claro. ¿Interviene la Guardia Costanera con un patrono que posiblemente, porque estoy segura que esos radios están comunicados todo el tiempo con las autoridades federales? Y que se está exponiendo a peligro, así que... Exacto, interviene. Le dice, esa no es la mejor decisión, esa no debe ser. Fíjate que aquí está que en Estados Unidos se discute mucho unas mentalidades versus las otras. ¿Qué es lo importante en el manejo de estas situaciones? Claro. La vida de la gente, o precisamente entrar en la discreción que tiene el gobierno de tratar de mover la discreción de las empresas privadas para atender un asunto de seguridad. Y que los costos no sean, o sea, me parece terrible tener que pensar que los costos sea el criterio para tomar una decisión. Así que, aun cuando lo traigo, que sí sabemos que son, incluso lo pienso porque yo no conozco absolutamente nada, pero en una ocasión que visitaba el Canal de Panamá, un poco en todo la excursión que había allí, nos explicaban cómo se da el paso por el Canal de Panamá y cómo se dan unas transferencias electrónicas, que es básicamente como una transferencia en cash. O sea, usted no pasa el Canal de Panamá si usted no hizo una transferencia electrónica, el costo de haber pasado. Así que, y si no entra un capitán de los del Canal de Panamá, que es el que dirige el buque mientras pasa por las esclusas. Así que todo eso será interesante verlo, porque también hay que ver cuánto poder puede tener las autoridades que vigilan el tráfico marítimo, de decidir si van a parar una embarcación que a todas luces está dirigiéndose a una situación inminentemente peligrosa como la que llevaba el Faro. Sí, yo creo que para nosotros era importante hacer alusión y hacer este análisis. Vuelvo y repito, me parece terrible que en Puerto Rico se hayan planteado algunos analistas que no había puertorriqueños en esa barcaza. Yo no puedo creer que estemos hablando de unos u otros seres humanos, ¿verdad? Cuando todos somos seres humanos. Así es que mi solidaridad con esa familia, la importancia de que retomemos la discusión de a qué nos lleva este tipo de acciones en un momento en que estamos todos tan oprimidos por tanto, ¿verdad? Por tantas realidades, y tenemos que pensar en la vida de los demás y tenemos que proteger la vida de los demás. Así es que con esto terminamos el tema de el Faro y la barcaza, que aparentemente ha tenido un muy triste final, y la vida de estas 33 personas aparentemente se perdió cuando tocan el ojo del huracán con una barcaza que venía hacia Puerto Rico, procedente de Jacksonville, Florida. Cuando regresemos, hablamos de otros puntos importantes en el análisis de lo que está ocurriendo en el país y en el mundo. Nunca fue tan divertido estar en Fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila.
Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Y regresamos a Hoy el Punto Eres Tú por Bonita Radio. Recuerde que nos puede ver y escuchar a través de TuneIn Radio y en YouTube. Cuando termine este programa puede bajar el programa, ver las imágenes y darle share, compartirlo. Bonita Radio está haciendo un análisis hoy en Hoy el Punto Eres Tú con relación a lo que ocurrió con la barcaza El Faro, procedente de Jacksonville, Florida. Y vamos a entrar también en temas tan difíciles como es la corrupción policíaca. Yo creo que amerita hablar de lo que ocurrió la semana pasada, que arrestaron 10 policías, y tan reciente como hace unas horas, le negaron fianza por lo menos a 5 por razones de seguridad y riesgo de fuga. Importante que hablemos de ambos asuntos. Pero antes quiero dar varios anuncios. Aquí en Bonita Radio estamos haciendo todo lo posible por tener mejor contenido, el mejor contenido distribuido en diversos temas. La coalición de... Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad. El Comité Amplio para Búsqueda de Equidad, con el perdón porque se me olvidan las siglas, acaba de tomar la producción de Retorcidos, que es el programa de la comunidad LGBTQI en Puerto Rico a través de Bonita Radio. Nos parece importante que CABE haya aceptado la producción de este programa porque precisamente hablamos de un comité, lo que yo llamo un comité de acción política, porque son políticas en mayúsculas las que se elevan desde ahí, sobre todo desde la equidad, y hablar de lo que es esa comunidad, las diferencias, las diversidades de una comunidad muy amplia. Como tú decías, Osvaldo, que por eso era que estabas en un programa antes de este, son múltiples las imágenes y los imaginarios de la comunidad LGBT en Puerto Rico. Así que hay múltiples agendas. Yo creo que es importante que hablemos desde ahí. Y otra cosa que Bonita Radio está haciendo con mucho orgullo, y eso es producto de lo que traímos, a pesar de Osvaldo que decía que nosotros estábamos vacilando en Argentina, entre otras cosas. Nuestro querido compañero director de programación, Salvador Méndez, y yo tuvimos una excelente oportunidad de conocer el trabajo de radialistas, que son unos compañeros argentinos y españoles que hacen un trabajo en Guatemala con otros latinoamericanos, incluidos el guatemalteco. Y radialistas apasionados nos está proveyendo el contenido de las radionovelas. Y vamos a empezar esta radionovela Rosa de Luxemburgo. Vamos a conocer la obra, vida y obra de Rosa de Luxemburgo, para el próximo mes de noviembre entrar, o realmente a finales de octubre, entrar con una de las novelas, radionovelas producidas en Puerto Rico por el compañero Salvador Méndez y otros colaboradores. Así es que entramos en dos áreas que nos apasionan, los productos nuevos y sobre todo el programa de Retorcidos, hablar desde la equidad. Vamos a hablar de corrupción policíaca. La semana pasada, Rosemilia y sus muchachos hicieron una conferencia de prensa para anunciar que habían arrestado 10 policías, 9 hombres y una mujer, que son los miembros, o eran los miembros de una organización conocida como los Suricatos, que, entre otras cosas, sobornaban a miembros de organizaciones criminales como los puntos de droga, entraban y allanaban residencias para apropiarse de armas y de droga, y de alguna manera esos arrestos fueron el resultado o
lo que ocurrió después del asesinato de este policía, que también aparentemente era parte de la organización. Yo no dejo de sorprenderme cómo en la policía de Puerto Rico seguimos teniendo los elementos de corrupción tan altos, ¿verdad?, que venimos escuchando desde hace tanto tiempo. Décadas, llevamos décadas. Yo decía que quizás este es el peor momento de la policía después que atendimos aquella historia de organizaciones criminales como la de Alejo Maldonado, entre otros. Pero cuando usted mira los perfiles de estos policías, son básicamente personas, hombres y mujeres de sobre 30 años. Estamos hablando que estos policías tenían 10 y 12 años cuando la famosa mano dura contra el crimen de Pedro Rosselló. Uh-huh. Y yo tengo que mencionar y contextualizar porque en aquel momento, además de la mano dura contra el crimen, que era la fuerza bruta contra los sectores identificados, los sectores marginales identificados con la droga, por ejemplo, los residenciales públicos, y que los identifica de alguna manera la oficialidad, ¿verdad?, del discurso político en Puerto Rico, también hubo un reclutamiento masivo de policías, porque a fuerza de mano dura íbamos a eliminar la posibilidad del crimen y a fuerza de muchos policías íbamos a darle seguridad a la gente. Pues aquí tenemos uno de los resultados de aquella mano dura. Y usted dirá, caramba, pero ¿de qué manera se puede atar? Pues mire, es que cuando uno profundiza en el tema, los denominadores comunes son demasiados. El discurso político de aquel momento era ese de mano dura, y no solamente desde las estructuras de la Fortaleza, también desde las estructuras de la Policía de Puerto Rico, con Pedro Toledo, José Rosa Carrasquillo, que era un superintendente auxiliar de mucha importancia en aquel momento y quien gestó las ocupaciones de los residenciales públicos. Y todo tendía a indicar que las soluciones eran mágicas. Pues 2 décadas más tarde nosotros podemos ver que ese montón de policías reclutados en el momento aquel que tenían 18, 20 años, que aquellos niños que se criaron con la mano dura, que quisieron después ser policías, ahora los vemos en una u otra, y en uno u otro escenario. Y yo creo que es importante que señalemos lo que eso significa no solamente para el discurso social en Puerto Rico, sino para el discurso de derechos humanos, porque esos son los policías que lo paran a uno en la carretera. Claro. Esos son los policías que cuando usted tiene una querella, le dicen que no pueden tomar la querella porque sencillamente no les importa. Así es que no sé tú, especialista en derechos humanos, lo que piensas con relación al asunto de la corrupción policial. Mira, a mí me sigue preocupando incluso la respuesta desde la oficialidad a todo lo que está sucediendo. Todavía viendo que tenemos un problema institucional, un problema que está al interior de la policía, todavía siguen hablando de que estos son casos aislados, las famosas manzanas podridas. Yo creo que el discurso de las manzanas podridas ya aquí se nos pudrió todo el saco, así que la canasta donde están las manzanas está completamente podrida, o tienes una canasta que pudre lo que le pongas dentro. Exacto. Así que tienes que cambiar la canasta. Es un problema sistémico. Claro. Endémico. Y tienes que cambiar la canasta. Así que eso en primer lugar, esa respuesta que se está dando no es una respuesta adecuada más cuando estamos en medio de una llamada reforma policíaca, que la gente tiene que entender que la reforma policíaca que está ocurriendo es una reforma sobre el contacto de los policías con los ciudadanos, no tiene nada más, no atiende en los problemas de fondo que tiene la policía. Nuestra policía ha tenido problemas de corrupción históricos, décadas, y entonces tenemos un mal manejo al interior y la oficialidad tomando livianamente, me parece a mí, lo que está sucediendo. Por otro lado, la Policía de Puerto Rico, como tú mencionabas, se ha convertido en una agencia de empleo, donde las personas que no tienen
oportunidad para otras cosas en la vida, pues no tengo alternativa, me meto a la policía, porque que yo sepa, yo no he conocido a nadie que se haya colgado en la Academia de la Policía o que no la haya pasado. Es decir, todo el que entra, incluso esta es una de las pocas instituciones educativas donde tú entras con garantía de empleo, porque aquí nadie entra a ninguna institución educativa de cualquier naturaleza con garantía de que cuando termines tu curso te vas a graduar y primero que lo vas a pasar, que te vas a graduar y que vas a tener empleo desde ya. Así que se ha convertido en un espacio y ese reclutamiento no se hace adecuadamente. O sea, la última vez que yo vi la cantidad de psicólogos, tenían 1 o 2 psicólogos para hacer los análisis psicológicos de perfil, de violencia de cada uno de los candidatos que entraban a la academia. Y aquí las academias son de cientos de candidatos cada vez que entra. Y entonces, óigame, usted tiene un problema de reclutamiento, investigaciones de campo para saber quién es esa persona que está entrando. Usted tiene que tirarse a la calle para saber el perfil de esa persona, qué tiene, cómo se conduce en la comunidad. Óigame, porque ya a los 18 años usted sabe si usted tiene un bambalán en el barrio o no lo tiene. Claro. Así que en un país pequeño como este, porque si tú me dijeras que tú estás en Irlanda. Y usted va a la escuela donde estudió, y usted va a la comunidad, y usted va a los lugares donde el muchacho, la persona se pasa, ¿no? Así que hay una información que se tiene que recoger, pero eso hay que hacerlo con responsabilidad. Usted no puede venir y decir, es que no lo sabía. E incluso vimos con el asesinato de este policía que fue el que dio pie a fue como que la gota que colmó la copa para este operativo. Ya estaba, eso estaba en curso, ¿no? Pero yo me imagino que ellos aceleraron algún proceso ahí porque sabía que ya se le estaba yendo de las manos, porque según mataron a eso, mataban a otros más. Así que y entonces lo que tenemos de respuesta de la oficialidad es que ascienden póstumamente a esta persona que ahora a todas luces parece que estaba involucrado en los mismos manejos turbios, que sería terrible para la policía de Puerto Rico manejar, cómo vamos a manejar la cuestión de imagen, una imagen que la tiene lacerada. Entonces se toman decisiones a la ligera porque usted no tiene que ascender póstumamente el mismo día que matan a una persona, ascenderlo póstumamente. Usted puede hacerlo posteriormente porque todo el propósito es proteger a la viuda y a su familia, porque que es genuino, es legítimo. Pues mire, usted hace una investigación y si procede lo asciende póstumamente, pero nos gusta el espectáculo mediático y ahora vemos las consecuencias que eso tiene y la confianza que tiene, la desconfianza que eso genera en el pueblo. Claro, tenemos que irnos a una pausa, pero yo no quiero dejar de hacer 2 preguntas para contestarlas cuando regresemos. Por un lado, vamos a preguntarnos cuáles fueron las circunstancias recreando esa escena donde mataron a este policía que a todas luces, como tú dices, era parte de esta organización. Y por otro lado, ese problema de proyección de las malas decisiones que se tomaron en la Policía de Puerto Rico y en el gobierno, porque acuérdese que es el Ejecutivo quien puede darle la instrucción al superintendente para que eleve póstumamente, ascienda póstumamente a este oficial policíaco. ¿Qué es lo que se da ahí? ¿Qué es lo que deberíamos estar preguntándonos y mirando? Sobre todo los periodistas, cuestionar a la hora en que estas cosas se dan, en que estas circunstancias tan rápidas o tan lentas, pero que siempre en este país han sido tan rápidas. Cuando regresemos en Hoy el Punto, eres tú por Bonita Radio. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network.
Dale estabilidad a tu internet. Y regresamos a Hoy el Punto Eres Tú. Estamos hablando, Osvaldo Burgos y Carmen Enita Acevedo, precisamente sobre corrupción policíaca, lo que ha pasado en Puerto Rico la semana pasada, que arrestaron 10 policías, 9 hombres y una mujer, que estaban involucrados aparentemente en una organización o componían una organización desde la División de Drogas de San Juan, que entre otras cosas sobornaban a narcotraficantes, lograron vender incluso droga que había sido ocupada y obviamente nos reportaron y se la vendieron a elementos del FBI, agentes encubiertos del FBI. Yo cuestionaba antes de salir de la pausa que vamos a recrear, para empezar, la escena donde fue asesinado el joven policía que había sido precisamente de la División de Drogas de San Juan, hace ya el 7 de septiembre. Fue el 9 de septiembre porque fue domingo. El policía Miguel Pérez Río. Miguel Pérez Río fue acribillado en el camino alejandrino mientras daba seguridad a una gasolinera. Pues mire, yo le voy a... Seguridad privada. Seguridad privada. No era seguridad a través de la Policía de Puerto Rico. Seguridad privada. Yo voy a hacerle lo que yo como periodista, porque yo en estos asuntos soy bien honesta. Yo no estoy mirando a las situaciones como una ciudadana cualquiera, porque yo he estado en la investigación, sobre todo en la policía, muchos años como periodista. Así que es difícil que uno diga, mira, me acerqué como una consumidora de medios más. No, eso no es cierto. Uno se acerca con los ojos que tiene de haber investigado mucho. La primera pregunta que yo me hice, ¿cómo es posible que este joven policía, 35 años, volvemos, todos 30 años o más, tenga un BMW de $40,000? Un policía, lo más que se gana a los 35 años siendo policía raso, son $2,200 al mes. Esa fue la primera pregunta que yo me hice. La segunda pregunta que yo me hice, cuando vi las imágenes del video, mire, el sicario que va a matar a un policía o a un vigilante se lleva enredado a todo lo que esté caminando. Y el joven de esa gasolinera, el que salió junto al policía aparentemente a hacer algo en la parte de atrás y regresaba con él totalmente ileso. Usted me dirá, es que estaban enmascarados. Tercera pregunta que me hice. Si usted ve ese video, esos no eran los gatilleros de allí, de Falintorrech. Esos eran gatilleros que saben de armas, que sabían cómo vestirse. Tenían el control. Que sabían cómo bajarse del auto, que sabían cómo iban a llegar para no descubrir las tablillas. Oiga, esas clases no se cogen en otros sitios que no sean en las academias de la policía. Perdóneme, pero esto no son las películas de pillos y policía que nos presentan en Hollywood. Claro. ¿Ok? Así que son 3 preguntas fundamentales. Temprano, fíjese que esto no fue de noche, esto fue de día, esto fue amaneciendo al ras de las 7 de la mañana de un domingo. No lo dejaron llegar. Bueno, no lo dejaron salir y tampoco lo dejaron llegar a su casa. Y el otro asunto que me parece más terrible, superintendente de la policía, a quien conozco y tengo que decir que respeto mucho, como un gran oficial policíaco que lo fue. Eso definitivamente a Caldero hay que reconocérselo. Un hombre honesto, un hombre muy honesto, muy policía de los viejos. Sí. ¿Cómo policía es posible? Con vocación de policía. De vocación de policía. ¿Cómo es posible que lleguen allí uno que también fue director de la División de Drogas, que es ahora un allegado a Caldero? ¿Cómo es posible que lleguen a decir lo bueno que era este policía o trabajador? Mire, la policía de Puerto Rico o está
tan mal que los federales no le están dando información a Caldero? ¿O sencillamente fue una imprudencia hablar bien de un policía que a todas luces todo el mundo sabía que tenía problemas? Claro que ya la propia policía de Puerto Rico había intervenido con él disciplinariamente. En 3 ocasiones, por querellas de ciudadanos. Claro. O sea, lo más terrible es que hayan hecho lo que hicieron a 12 horas de haber sacado el cadáver de la gasolinera, ese ascenso póstumo. Mire, eso es contrario a cualquier protocolo, cuando sabemos que hay una investigación de los federales en proceso. Claro. Sí, sí. O sea, es cuanto menos imprudente. Si no lo sabían, es una imprudencia de parte de ellos, porque las mismas preguntas que me hice yo, que no me digan que no se las pudieron haber hecho, estoy segura que Caldero se las hizo, porque él sabe más que eso. Cierto. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un gobierno que esté avalando que la imagen de la policía siga en el deterioro que ha seguido desde los últimos años que estamos hablando de violación de derechos humanos? Bueno, y que no se nos olvide que aquí se desarticuló una unidad completa de drogas, la unidad del oeste, que tuvo que desarticularse hace unos años, pocos años atrás. El cantazo azul. El cantazo azul, de toda una unidad que hubo que desarticular, incluso todas las consecuencias que tuvo para los casos que esa gente había procesado. Sí. Que todavía a estas alturas se están viendo casos en los tribunales de nuevos juicios y demás, de asuntos relacionados con intervenciones de esas unidades en el área oeste. Y eso son unidades que hay supervisión. En este operativo cogieron al exdirector, claro, a un teniente que era exdirector de la División de Drogas. Oiga, las divisiones de drogas en Puerto Rico desde los años 70 están siendo vinculadas a la corrupción. Las unidades de investigación, ahí están homicidio, crimen organizado, etcétera. Y no olvidemos que ya hay información de campañas políticas que sus dineros vienen de ese mercado, así que cuidado, ahí hay un ángulo que hay que analizar. Esto no nos lo dijo nadie, esto lo investigamos en un momento. Nunca vamos a olvidar a Papo Cachete en Cagua, un narcotraficante que no solamente era súper reconocido en la región, que se hablaba de que le hacía la campaña al alcalde Ángelo Berrío, y finalmente fue uno de los que protagonizó aquella súper espectacular fuga, conocida como la Gran Fuga, que incluso se mencionó la participación de ex vicepresidentes del Senado del Partido Nuevo Progresista. Eso no nos lo estamos inventando, se investigó, ahí salió. En otra ocasión, más recientemente, nunca olvidemos las relaciones que Tomás Rivera Chats y la gente del PNP, entre ellos Héctor Martínez y tu amiga la alcaldesa de Canóvana, la hija de Chemo, tuvo directamente con confinados, uno de los cuales tenía Héctor Martínez trabajando en su oficina y finalmente fue asesinado. O sea, esto no nos lo inventamos. Yo les puedo mostrar fotos y las podemos buscar para mostrarlas en este programa de Tomás Rivera Chats sentado en uno de las cárceles de este país, reunido con el equipo, con el grupo de los 27. Y cómo fue que hicieron un pacto para que votaran en bloque a favor del Partido Nuevo Progresista. Y después cuando procesaron a Héctor Martínez, llevó la guagua llena de gente. Llena de gente. O sea, son muchos los vínculos y esto no es nuevo. ¿Qué clase de país es el que nosotros queremos? ¿Cuáles son las preguntas que nosotros como consumidores de medios tenemos que hacer? Y si los periodistas no las hacen, llamen a la radio, que a mí me encanta, que en este país la gente le encanta participar de los programas. Pues mire, pregúntele al periodista. Oye, claro, ven acá, tú le preguntaste a Caldero por qué fue que ascendió póstumamente este muchacho. Claro. Mira, ¿cuáles fueron los criterios? Los criterios, si lo quieren proteger, como tú dices, a la viuda, pues mira, ahí tienen un problema porque el seguro de la policía llega hasta cierto punto. Y hay que tener cuidado porque precisamente no fue en el cumplimiento del deber y solamente ese seguro cubre cuando es en cumplimiento del deber. Sí, así que ahí se levantan unas interrogantes. Se levantan. ¿Tú has escuchado esas preguntas en algún sitio? En lo absoluto no se han hecho. No se han hecho. Entonces, mira, pero Carmen Enita es un poco prejuiciado hablar del carro que tenía. Mire, no es prejuiciado, lo lamento.
Yo llevo muchos años trabajando en este país y ganándome buen dinero y jamás he podido tener un carro como ese, como un servidor público que tiene incluso problemas para llegar a trabajar a San Juan porque ese muchacho era de Isabela. Y que tenía una carga económica de mantener una familia grande. De mantener tenía tres, no sé si eran 3 para 4 o 2 para 3. 2 para 3. Así que eso, mantener un entorno familiar como ese, con un salario de policía, no te da para comprar. Esas no son te da las para el primeras DM. preguntas. Ahora digo yo, esto es investigación. Esto es investigación pura. Sí, es posible que usted entienda que es prejuiciada. El problema es que a la investigación usted tiene que ir con las preguntas y muchas, porque si no, no hay manera de descubrirlo. Pero si usted piensa que es prejuiciado, pues haga la investigación para ver si su prejuicio es mero prejuicio o tiene elementos de juicio para concluir otras cosas. Para poder concluirlo. Yo creo que esos son los asuntos importantes con relación a la corrupción policíaca. Me parece que el país debe estar mucho más atento. Las experiencias son múltiples de lo que está pasando en la policía y de cómo se están dilucidando los asuntos en la policía. Yo insisto, Caldero es un excelente oficial policíaco. No dudo que esté haciendo todo lo posible por hacer un trabajo bueno y que esa reforma policíaca realmente pueda limpiar la casa. Pero me parece, como tú dices, que es mucho más que manzana. Me parece que hay un asunto endémico, que hay un asunto sistémico. Por todo lo que sociológicamente hayamos podido identificar, la manera en que se han ido los discursos sobre la violencia, eso es otro asunto. Esos mismos prejuicios, ¿verdad? No es lo mismo que yo me prejuicie haciendo una pregunta a que yo me prejuicie teniendo un arma de fuego y teniendo las manos o la macana lista para caerle encima al muchacho que tenga la pantalla en la oreja. Así que, no sé, yo creo que parte de lo que deberíamos estar hablando más en profundidad, vamos a tratar de ser un poco más livianos, aunque nunca es liviano hablar de quién le ha pedido o no al presidente Obama que Oscar López salga de prisión a los 70 años y con 34 años encarcelado en cárceles de Estados Unidos sin haber ni siquiera cogido un no pise la grava ni haber levantado la mano contra nadie. Cuando regresemos en Hoy el Punto Eres Tú. La Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados presentan La guerra. ¿Sabe qué pienso? Que cuando el pueblo no tolere más guerras, la guerra será imposible. Lo que pasa es que los soldados todavía obedecen cuando los envían a matar a sus propios hermanos de clase. Rosa Luxemburgo, una radionovela sobre la vida y obra de una luchadora por el socialismo democrático. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Bonita Radio. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Los clásicos del drama radial reviven en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias inmortalizadas desde el sonido. I came when the first Mrs. De Winter was a bride. By a sad voice, the noble Fortunato. Edgar Allan Poe, Orson Welles, Alfred Hitchcock son algunos de los autores que escucharemos en octubre. Fonodrama, martes a las 8 de la noche por Bonita Radio. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespier y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Chico, ¿qué tú haces?
Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Regresamos a Hoy el Punto Eres Tú por Bonita Radio. Este es nuestro último segmento y vamos a hablar brevemente de dos asuntos. Para mí, bien importante hablar e insistir en quién le ha pedido al presidente Obama que libere a Oscar López. Oscar López, como ustedes saben, lleva 34 años en prisión. Tiene 70 años, es hoy por hoy el preso político de más tiempo en una cárcel en Estados Unidos. Y la semana pasada hablábamos de que Raúl Castro no se lo dijo a Obama cuando fue a participar de la reunión en las Naciones Unidas, ni cuando fue a la Casa Blanca, pero queríamos recordar que otros presidentes latinoamericanos sí lo han hecho, entre ellos Pepe Mújica, el expresidente del Uruguay. Y nos parece importante porque no vamos a descansar en Bonita Radio hasta que esto ocurra. Yo le decía a Osvaldo hace un momento que yo no entiendo qué es lo que pasa con el presidente Obama, que ha sido tan público, que ha sido tan vocal con relación a las desigualdades del mundo. Yo sé que el de las contradicciones vivimos todos, pero a mí se me hace bien difícil pensar que Obama no haya hecho nada por Oscar López cuando los hechos están tan claros. Oscar López fue convicto por un delito de participación sediciosa, ahora mismo no me acuerdo, pero es conspiración sediciosa. Es un delito que no involucra violencia para nada. No le levantó la mano a nadie y está preso 34 años más tarde. Por un lado eso, yo no sé, Osvaldo, no estabas en la vez pasada, pero yo creo que estuviste escuchándonos y sabes que hicimos la crítica. Sí, claro, que Raúl Castro escuchaba el programa de la semana pasada y yo creo que la crítica fue muy válida en términos de que Raúl Castro nos decepcionó porque se esperaba que utilizara algún espacio de unos breves segundos, eran breves segundos para hacer una locución a favor de Oscar López y no lo hizo. Y eso pues decepcionante, ¿no? Porque se esperaba y tenía la oportunidad y se le había pedido y él sabía que el pueblo puertorriqueño tenía una expectativa de que ese mensaje iba a salir allí en la Organización de las Naciones Unidas y no lo hizo, así que es totalmente decepcionante. Te cuestionabas qué es lo que está en la cabeza de Obama para no haber accedido a la liberación de Oscar López. Uh-huh. Máximo cuando recientemente en su visita a Sudáfrica y toda la visita a Robben Island y al lugar donde estuvo Mandela encarcelado, todo el discurso que él fue muy vocal hablando sobre las circunstancias en que Mandela estuvo encarcelado y lo violatorio de derechos humanos que era ese encarcelamiento, y a todo ese discurso lo que tenía era que cambiar donde decía Mandela poner Oscar López, y es todas las razones por las cuales Oscar López debería estar ya de regreso. Exacto. En Puerto Rico, y 34 años todavía no lo tenemos en nuestra patria. Eso es lo que para mí sigue siendo una incógnita, ¿verdad? Una pregunta legítima, que yo no perdería la oportunidad e invito a los compañeros periodistas que escuchan este programa que busquen la manera, pero yo creo que hay colegas en Estados Unidos a quien podríamos tocar para que le hagan esa pregunta en una rueda de prensa al presidente Obama, que también es interesante cómo no les importa a los periodistas en Estados Unidos o a sus medios lo que pasa con Oscar López. Pero por último, y enlazándolo con el asunto de Oscar López, fíjate qué contradictorio que Obama está tan indignado legítimamente por lo que está ocurriendo en Estados Unidos con relación a las armas y que le ha costado la vida a 10 personas la semana pasada en Oregon, cuando un hombre entró de esa manera en que muchos norteamericanos hemos visto que lo han hecho, incluso jóvenes, en un colegio comunitario en Oregon, y abrió fuego y mató 10 personas.
Estaba muy indignado, afectado incluso. Yo lo vi en la conferencia de prensa, por lo que él se cuestionaba era cómo es posible que hayamos llegado a esto como país, cómo es posible que todavía se cuestionen que 300 millones de armas distribuidas alrededor de Estados Unidos no hagan el daño que vemos que está haciendo. Y esas son las que están registradas. Y esas son las que están registradas. Pero ¿cómo es posible que Obama se cuestione eso de la violencia de los estadounidenses contra los estadounidenses y contra otras razas en Estados Unidos? Y por otro lado, no se plantee que es un asunto de derechos humanos traer a Oscar López, que no ha tenido ni siquiera un incidente en su vida, ni en los 34 años de la cárcel, ni en los 20 y pico de años que vivió en la libre comunidad. Es que el presidente de los Estados Unidos no puede hablar de violencia y de quejarse de la violencia que vive su país cuando su propio gobierno está siendo altamente violento, porque mantener a Oscar López en las condiciones en que está, privarlo de su libertad por tantos años, teniendo la oportunidad en sus manos de liberarlo, es un acto totalmente violento. Así Exacto. que es un acto tan violento como el que ala un gatillo. Claro, claro. Y yo creo que de esa es la violencia que estamos hablando, ¿verdad? Hasta qué punto los gobiernos están siendo violentos al tomar decisiones que van en contra de los derechos de los demás. Y bueno, sobre el asunto de las armas en Estados Unidos es algo que a mí también en el fin de semana me trajo un poco de disgusto en medio de esas conversaciones que tenemos aun cuando estemos disfrutando en el mar, precisamente de lo retrógrada que está haciendo el pueblo de Estados Unidos, del fundamentalismo recalcitrante que hay cada vez más evidente, que yo decía que yo creo que es uno de los pueblos más incultos del mundo y que me trajo pues una gran discusión, porque no es lo mismo ser inculto porque nos niegan el acceso a la educación, sino a estar movidos por el consumo y por un capitalismo desmedido que pensamos que lo único que vale es ese consumo y los accesos a la educación se quedan atrás y no son válidos. Esta supuestamente es la primera potencia del mundo. Yo pienso que obviamente ya estamos de salida de ese principio. Esto es un país supuestamente desarrollado, pero ¿qué país puede haber desarrollado si lo más importante que tiene para seguir creciendo es la educación, y ese país tiene tantos problemas con la educación? Cuando uno oye de la manera en que se expresan los jóvenes estadounidenses y las otras generaciones no tan jóvenes, de la falta de conocimiento que tienen de la política del mundo, de las realidades del mundo, incluidas las realidades de su país, pues uno se asusta y se asombra. Yo creo que de ese Estados Unidos es que estamos hablando y es el que dirige el presidente Obama. Claro, y dentro de sus políticas públicas tiene el asunto de la pena de muerte que lo tiene que atender, porque si miramos todos los sucesos de estos grandes tiroteos y estas masacres, todas han sido en lugares donde aplica la pena de muerte. Así que le tumba todo el argumento de que la pena de muerte es disuasivo, porque si funcionara como dice que funciona, en estos lugares no habrían estas situaciones que se han vivido. Y Oregon es un ejemplo de ellos, y otros como Virginia y todos los demás que ha tenido los Estados Unidos. Y por otro lado, otro asunto sumamente violento en los Estados Unidos que tiene que cuestionarse el presidente Barack Obama es todo el control social que existe con las instituciones carcelarias. Un país que tiene desproporcionadamente la cantidad, comparado con cualquier otro país del mundo, la cantidad de gente que vive encarcelada en los Estados Unidos, privado de su libertad. Así que eso es un asunto que podrá ser objeto de otro programa, pero es un asunto que debemos tener presente y cuestionarle al presidente de los Estados Unidos. Bueno, prometemos que la semana próxima, si nos dan oportunidad de reírnos, nos vamos a reír. Vamos a ver. Aunque sea de nosotros mismos. Yo puedo venir con la mantilla. Siempre. Bueno. Siempre habrá oportunidad. Siempre habrá oportunidad. El próximo lunes a las 7 de la noche no se lo pierdan. Y no se pierdan hoy a las 9, Roxa de Luxemburgo. Novela radial. Éxito. Hasta el lunes. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.